Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a entrevistar una persona que ustedes ya conocen, que ya lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en el canal. Es el doctor Luis Zapater Espi. Es un experto en muchas cosas y vamos a hablar con él sobre el tema precisamente de la guerra de Irán y Estados Unidos e Israel. Ustedes ya lo han escuchado también hablando de la guerra de Ucrania y Rusia y de otros temas que a ustedes les ha gustado mucho y nos han dejado comentarios muy amables. Por eso quisimos invitarlo nuevamente. Les voy a leer una pequeña semblanza del doctor Zapater para que sepan la personalidad con la que vamos a platicar el día de hoy. Él es profesor, doctor titular C, que es pues, equivalente a catedrático en España de la Universidad Autónoma de Baja California en La Paz. Es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia de España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación en México. Es miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Derechos Humanos en el Mundo Global, Teoría Política Clásica y Políticas Públicas. Ha escrito libros en relación a la geopolítica como El nacionalismo ruso, La respuesta euroasiática a la globalización y Asia Central, Conflictos étnicos, Nuevo nacionalismo e Islam. Ha sido candidato a las elecciones europeas de 2014 y en ese tiempo fue invitado por la Embajada de la República Islámica de Irán en el aniversario de la Revolución. Es amigo del ex representante de la Organización para la Liberación de Palestina en Valencia, Anwar Samar, y del coronel del ejército sirio, Firas Ar-Sharani, con quien ha realizado conferencias sobre la guerra de Siria. Bueno, pues vamos a platicar con el doctor Zapater. Muchas gracias, Luis, por aceptar esta invitación. Siempre es un placer tenerte y escucharte y aprender de ti. Muchísimas Bienvenido. gracias por la invitación. Muy honrado de estar esta tarde exponiendo todo este tema. Pues vamos a empezar. Haznos, por favor, un paneo de qué es lo que está pasando, cómo es que llegamos a este punto, de qué se trata. O sea, ¿tú cómo ves este conflicto? ¿Realmente hay una cuestión de seguridad o hay otros asuntos que se estén realmente dirimiendo en este conflicto? Adelante, por favor, Luis. Yo creo que es el último estadio de el gran plan de lo que yo denomino, y otros analistas geopolíticos, el anglosionismo, por el control de la geopolítica mundial. Es decir, es una última fase, pero es la fase más peligrosa porque ya estamos viendo cómo se están encaminando dos bandos, Oriente-Occidente, hacia una guerra mundial en la que no se descarta usar armas nucleares. Entonces, este anglosionismo se va configurando en época de Oliver Cromwell, con los emigrados judíos que llegan a Ámsterdam, París y Londres, que van influyendo en la monarquía británica, luego bueno, primero inglesa, luego británica. Fue clave a la hora de que se estableciese el plan de ocupación sionista de Palestina, impulsado por la monarquía británica. Y bueno, pues teniendo en cuenta pues ese gran poder económico de la minoría judía estadounidense, pues por desgracia nos encontramos ya en una fase en la cual pues hay un país que es totalmente opuesto a este plan hegemónico mundial, que es Irán, y al final es el desenlace previsible. Es decir, Irán estaba esperando esta situación desde hacía 30 años, desde el primer día que triunfó la Revolución Islámica, se declaró en guerra contra todo este entramado internacional y tiene su similitud con lo que está pasando con Rusia, porque Rusia pues tiene más de 200 años preparándose para una guerra contra todo Occidente. Entonces ya estamos ante un enfrentamiento global Oriente-Occidente, aunque los bandos todavía no están totalmente delimitados porque China ha jugado un papel ambiguo, ambivalente, pero en el momento actual yo veo mucho riesgo porque China depende muchísimo del petróleo de Oriente Medio, del llamado Oriente Medio, para poder sobrevivir como Estado, como sociedad. Por desgracia, estamos viendo que están produciéndose ataques continuos a campos de petróleo por parte de los dos bandos. Entonces, yo creo que China a medio plazo va a ir interviniendo porque la guerra no la veo corta, ni mucho menos. Y aquí ya sería un problema grande, ¿no? Es decir, ha sido bastante significativo pues
la opinión que ha tenido uno de los principales representantes de la energía en China, del Instituto Energético Chino, Víctor Gao, que señaló claramente que China no va a permitir a Estados Unidos que esta guerra acabe devorando el petróleo de esa zona, porque lo necesita, es algo vital. Y si esto es un ataque indirecto contra China, habrá una respuesta por parte de China, que China también es potencia nuclear, que China tiene un misil, creo que es Mach 15, 15 veces la velocidad del sonido, que puede desarrollar en su interior 60 armas atómicas, su munición atómica para destruir 60 objetivos vitales en Estados Unidos, y que no habría ningún ganador. Entonces es una situación de máximo riesgo global. Está la situación complicada. ¿Tú crees que esta guerra, como todas las guerras, pues de ambos bandos se acusa, ¿no? De acciones calificadas como crímenes de guerra. De hecho, yo creo que la primera de ellas fue esta famosa pues misil que cayó en la escuela de niñas en Irán, que fue un acto terrible, ¿no? Que pues parece que cometió el ejército de Israel. ¿Qué dice el derecho internacional humanitario para estos tiempos de guerra? O sea, ¿se anula ese derecho? O sea, yo sé que es una pregunta absurda porque obviamente no se anula, pero me refiero, las potencias cuando entran en un conflicto así, o no tienen que ser potencias, las naciones hacen a un lado los derechos humanos. Tú que eres experto en este tema. Muy bien. Como profesor de Derecho Internacional, que he sido y lo puedo volver a ser en cualquier momento que la universidad me requiera, porque me cambian de materia continuamente, hay una serie de tratados internacionales de la protección de, bueno, Derecho Internacional Humanitario se llama, para la protección sobre todo de las personas más débiles en caso de guerra, los civiles, también los prisioneros. Esto está reflejado en el ámbito de los tratados. El tratado es definido por el derecho internacional según el artículo segundo de la Convención de Viena de Derecho de Tratados como un acuerdo internacional celebrado entre los Estados, regido por derecho internacional, ya conste en un instrumento único, es decir, en un texto único, o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular, se llame acuerdo, se llame tratado en sí. Hay muchos nombres que se le suelen dar. Y hay tratados, como digo, de derecho internacional humanitario, básicamente son los convenios de Ginebra. El problema es que en el mundo actual vivimos, según el enfoque del realismo estructural de las relaciones internacionales, en un mundo en el cual los países aparentan cumplir con derechos humanos, es decir, el enfoque realista de relaciones internacionales dice que los estados se mueven en el ámbito internacional cumpliendo exigencias internacionales. Así, en época del Sacro Imperio Romano Germánico, los estados buscaban actuar internacionalmente a partir de principios cristianos. En el momento actual, dado que estamos ante un sistema postmoderno de relaciones internacionales o contemporáneo que nace con Naciones Unidas, los estados buscan aparentemente cumplir con la normativa de derechos humanos de Naciones Unidas. Y digo aparentemente porque los convenios de Ginebra han sido firmados, no solamente firmados, sino también ratificados por Estados Unidos, Rusia, China, Irán e Israel, actores presentes en el actual conflicto, directa o indirectamente. Porque hay que notar que para que un tratado sea efectivo no basta la mera firma inicial de adhesión, hace falta una firma posterior de ratificación por parte de la persona autorizada en el país, generalmente el jefe de Estado. Problema, aunque hayan firmado y ratificado los convenios de Ginebra, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Israel, no han querido ratificar los protocolos adicionales de 1977, primero y segundo. Y precisamente el núcleo de protección de derechos humanos en caso de guerra está en los protocolos adicionales primero y segundo, porque el protocolo primero dice que en caso de guerra hay que evitar daños a la población civil prohibiendo ataques a civiles. Hay que diferenciar entre civil y militar. No puede ser un pueblo entero calificado de objetivo militar. Los medios de guerra tienen que estar limitados, es decir, la respuesta es proporcional al ataque que se ha recibido, evitando sufrimientos innecesarios. Las infraestructuras civiles tienen que estar protegidas, el personal sanitario también. Y en el protocolo adicional segundo se prohíben las torturas, los asesinatos, sobre todo población civil, torturas a prisioneros también, asesinatos a capricho de prisioneros, protección de niños, personal médico. Y en esta guerra
viendo la evolución que ha habido, pues en un primer momento Israel y en menor medida Estados Unidos han ido por objetivos civiles. Ya se vio en Gaza cuando francotiradores de las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaban a larga distancia a médicos que intervenían en el principal hospital palestino de Gaza atendiendo heridos, y destruyeron ambulancias y también lanzaban munición contra niños que recogían comida, y también contra Irán. Es decir, cuando tuvo lugar el multitudinario recuerdo del general al-Soleimani, hubo más de 300 muertos en atentados terroristas que se atribuyeron al Mossad. Inicialmente Irán no quiso hacer blanco en objetivos civiles de Israel para evitar una escalada mayor, y fue conteniendo, y de hecho podemos recordar, si no me equivoco, que hubo una oleada de misiles, creo que fue en octubre del 24, luego en abril del 25 y luego en junio del 25. La primera oleada de misiles, pues prácticamente solamente el 5% acertaron a sus objetivos, y eso fue un anuncio de cuándo iban a salir, mandaron drones que van bastante lentos y pocos misiles. O sea, casi todo se interceptó, se interpretó como un gesto simbólico de Irán y como una debilidad. Israel siguió en una posición muy beligerante. La siguiente vez que atacó Irán, aproximadamente medio año más tarde, ya pasó, por mis datos, a un 25% de aciertos, que eso ya daba mucho que pensar, porque ya fueron alcanzados objetivos que podían hacer daño a civiles y ya hubo bajas civiles. Y en junio del 25 hay cantidad de grabaciones de edificios de Israel que se desplomaron porque ya era objetivo civil para Irán. Cansado de tanto dolor, de tantos civiles, por supuesto que eso no lo justifico, pero hay que entender que un país no puede recibir bajas civiles ilimitadamente quedándose de brazos cruzados. Y esto se está viendo también en esta guerra. Es decir, ya más de la mitad de los misiles más importantes de Irán acertaron sus objetivos en junio del año pasado, y actualmente ya Irán está buscando maximizar el máximo daño a objetivos civiles, porque está lanzando bombas racimo sobre Tel Aviv, que es una munición que se abre, y al abrirse el misil caen entre 20 y 85 bombetas de aproximadamente 2,5 kilos de peso, que causan estragos porque van cayendo por toda la ciudad. El radio de expansión de esta munición, el diámetro es como de 8 kilómetros, entre 8 y 10 kilómetros, y siempre quedan entre un 10 y un 20% por explotar, que luego explotan cuando menos se lo esperan las personas que andan por ahí. Entonces es una escalada en la cual al final los dos bandos están incumpliendo estos protocolos adicionales, y como no los han ratificado, pues van a seguir en ese plan, por desgracia, teniendo en cuenta además que hay un tratado también en el año 2008 sobre bombas de racimo. Las bombas de racimo Israel las ha utilizado en Siria, las ha utilizado en su conflicto contra Hezbollah, y ahora Irán está devolviendo pues la misma medicina que ha aplicado a Israel en las guerras que ha tenido. Entonces, realmente es muy preocupante, porque sí, en esta guerra 167 niñas o 170, fue horroroso. Voló la escuela por completo, y es horrible ver esa imagen de más de 100 nichos de niñas pequeñas para ser enterradas, y ya me consta que ha habido muertos de niños y menores de edad en Israel a consecuencia de estas bombas racimo que están cayendo en las ciudades de Israel. Por lo menos 6 misiles con bombas racimo han caído principalmente en Tel Aviv y en otras ciudades, de manera que estamos ante ya una deshumanización de una guerra en la que se busca el exterminio de la población civil del otro lado, ¿no? Oye, ahorita dijiste una palabra que me llamó la atención, dijiste me consta que, y esa frase me remite a una pregunta necesaria. En las guerras tú sabes que se pelea no solamente en el campo de batalla, sino también en el campo de la narrativa. O sea, hay una propaganda intrínseca en ambos bandos, tanto en el de Estados Unidos e Israel como en el de Irán. Ambos están atacando no solamente con armas, sino con información o desinformación, como lo quieras ver, con propaganda diciendo yo le hice esto a mi enemigo, y el otro negándolo o diciendo pero yo te hice esto. Pero
lo que abunda es la confusión y creo que el acceso a la información más creíble. Así que la pregunta es, ¿qué acciones comprobadas de ambos bandos se han hecho contra el derecho internacional humanitario? O sea, que sí se haya corroborado. Tú ya hablaste ahorita del ataque a la escuela. De hecho, le preguntaron eso al presidente Trump en una conferencia de prensa que tuvo el lunes 9 de marzo y él pues dijo que todavía no se sabía, que se estaba investigando porque esa escuela fue destruida con un Tomahawk y dice, pues es que hay muchos países que tienen Tomahawk, entonces cualquiera, prácticamente dijo, cualquiera pudo haber sido. Y le preguntaron, ¿a poco Irán pudo haber tirado su propia escuela? Porque dijo, incluso Irán tiene Tomahawk también. Entonces un periodista le dijo, ¿y a poco está usted diciendo que fue Irán? Dijo, no, pues estamos investigando, no sabemos. Entonces, la pregunta es cómo podemos saber quién tiene la razón y qué acciones contra el derecho internacional humanitario se han comprobado que sean reales. Bien, es absurdo identificar a Irán haciéndose daño a sí mismo, aparte de por la lógica, por la misma cosmovisión que tiene el régimen de Irán, porque es un régimen teocrático, religioso, y pues el Islam es una religión que no se caracteriza precisamente por ser muy tibia frente al pecado, ¿eh? Lo que se llama haram en el Islam. Entonces, hacer daño a tu propio pueblo es un haram, un pecado gravísimo. Claro, Parte claro, de, sí, y en el caso contrario, Israel ha reconocido que por lo menos un misil de racimo, bueno, yo no sé si han reconocido dos o uno, en este momento no tengo las fuentes delante, pero por lo menos un misil de racimo explotó en Tel Aviv, pero ahí, con lo que comentas de la información es curioso, dicen, a consecuencia de estos ataques de racimo, tenemos 1.200 heridos y 6 muertos. No cuadran las cifras. claro, ¿Cómo de 6 muertos y 1.200 heridos? Entonces, ahí se ve claramente que se está ocultando mucho la información de las bajas. De hecho, Estados Unidos en cuentagotas ha ido diciendo, primer día murieron 6, luego murieron 3. Yo no puedo tener no puedo dar una afirmación precisa, exacta de cuántas bajas está habiendo, pero sí que lo interesante es buscar analistas, expertos, que tienen el criterio principal de la razón sin glorificar ni querer atacar a nadie a priori. Por ejemplo, Douglas MacGregor, que fue asesor de la defensa en Estados Unidos, una de las personas con mayor reputación internacional de asesor en temas de defensa, hace unos días decía que las bajas mortales de Estados Unidos en todas las bases atacadas ya se acercaban al millar, que eran ya más de 900 muertos. Entonces es interesante porque él tiene sus fuentes de información de militares que él conoce que son mucho más fidedignas. claro. Y hay otros analistas que señalan que prácticamente todas las bases están en torno a la treintena, entre 27 y 30 bases de los occidentales en esa zona, estadounidenses, británicos, italianos, franceses. Atacadas han sido todas, algunas prácticamente totalmente destruidas, otras parcialmente destruidas. Entonces, la información que se está secuestrando es terrible porque se está dando la idea de que esta guerra la está ganando Donald Trump, que ya la tiene Irán en el bolsillo, cuando realmente va a ser una guerra que va a durar probablemente más de 3 meses, no va a ser una guerra corta. Y lo que yo veo a largo plazo es que por la capacidad de resiliencia del pueblo iraní y de su ejército, cuanto más tiempo pase, va a ser peor, tanto para la economía como para las potencias militares de Occidente. Ahora, hay un dato ahí que no sé si lo tengas a mano y si lo quieras comentar, se me hace interesante. Supuestamente Irán, bueno, no supuestamente, sino según lo que se informa, ha bajado mucho la densidad de ataques a objetivos militares. O sea, primero empezaron aventando muchísimas cargas de misiles, ¿no? A muchos objetivos y han ido bajando considerablemente. Entonces, hay analistas que dicen que es porque se están quedando sin armas. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que Irán primero tiró todos los misiles viejos que tenía y ahorita está reservándose los más potentes, pero parece que está cambiando de objetivos hacia objetivos civiles. ¿Qué sabes tú al respecto de eso? Sí, yo creo que han cambiado cantidad por calidad y que también para no quedarse sin stock, sin arsenal,
van a reservar lo mejor para el final, aunque también, por otro lado, uno piensa que ellos lo hacen como medida disuasoria para que esto no acabe prácticamente en una guerra nuclear, porque la amenaza mayor que se ha dado por parte de la defensa iraní es que si ven que van a perder totalmente y su sistema político va a desaparecer, los mejores misiles que tengan los tirarán contra Dimona y como es una central nuclear, si vuela la central nuclear, podría ser un Chernóbil en Oriente Medio. Recordemos que en Chernóbil hubo cientos de miles de personas que murieron o tuvieron graves afectaciones durante su vida por cáncer o la intoxicación directa de la explosión del reactor nuclear en Ucrania. Entonces, llama la atención que porque por experiencia uno dice, una amenaza es algo que alguien dice para que no se cumpla. Si uno quiere cumplir algo, no lo dice porque está dando pistas al enemigo, ¿no? Claro. Pero ¿no? Ahí está esa advertencia de que ellos, creo que uno de los principales jefes de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que los mejores misiles están bien guardaditos, esperando el momento oportuno para golpear cuando menos se lo esperen y yo creo que están buscando, sobre todo, utilizar misiles de alta velocidad que puedan abrirse tirando bombas racimo para conseguir que haya un caos total, sobre todo en las ciudades de Israel, porque los últimos que han caído no se pudieron interceptar. Las bombas racimo caen por toda la ciudad, afectan a todos los barrios o colonias de Tel Aviv, prácticamente alguno recibe alguna bomba y eso psicológicamente es aterrador y de hecho pues hay miles de personas queriendo huir de Israel en este momento, que por cierto el aeropuerto Ben Gurión ha sido golpeado con misiles en varias ocasiones y es una situación crítica, ¿no? Porque el gran problema que tiene Israel a la hora de defenderse es que es muy poco territorio, muy pocos kilómetros cuadrados y el blanco es muy fácil. Y lo que más temen, pienso yo, los analistas de defensa de Israel es que hubiera en algún momento un ataque muy fuerte coordinado con las mejores armas de Irán unido a ataque de las milicias de Irak lanzando misiles contra Israel, los de Hezbollah, los de Yemen, todos al unísono mandando lo mejor que tuvieran, porque eso podría crear una situación de colapso en las defensas y ahí sería muy vulnerable, ¿no? Es decir, los actores por separado son fácilmente neutralizables, pero una conjunción de todas estas fuerzas no es posible poderla conjurar, estiman ellos, ¿no? Pero el problema que tiene Irán es que se está enfrentando a la primera potencia del planeta. Ahora bien, cuidado, ya no es la misma potencia, porque aunque tecnológicamente haya avanzado muchísimo respecto de la anterior guerra mundial, ya no es el porcentaje de producción mundial de lo que se produce en el mundo tan grande como el que tenía Estados Unidos en el año 42, que producía 2/3 de la producción industrial del mundo. Y aparte de eso hay que tenerte en cuenta también que Estados Unidos, como dicen muchos analistas, ha abierto muchos frentes. Ucrania, la protección de Taiwán, Oriente Medio. Entonces, el problema que se ve también es que Occidente no puede mantener una guerra larga porque se han consumido ya muchísima munición en Ucrania. Cuantos más misiles se pasan a Israel para defenderse, menos misiles está recibiendo Ucrania. Entonces, la línea defensiva de Occidente va a quebrar en algún momento por un lado, o por Ucrania, que Rusia le dé el golpe final, o por Oriente Medio, si es que pudiese aguantar Irán e ir nutriéndose de lo que le pudiera pasar China y Rusia, que ahora mismo Rusia ha sido denunciada por Donald Trump por fijarle objetivos a Irán, que la inteligencia rusa está designando objetivos navales y también de plataformas de lanzamiento para que Irán las destruya. Y bueno, el otro día me llegó una noticia que no he podido confirmar porque sería demasiado fuerte, que ya habría aviadores rusos volando en Irán con aviones de lo mejor que puede pasar Rusia a Irán, pintados con los colores de Irán y los camuflajes de Irán, pero tripulados por rusos, que son aviones muy peligrosos para los F-15, por ejemplo. Pero claro, puede que eso sea propaganda, eso todavía no lo tengo claro, pero lo que sí que tengo claro es que el grado de involucrarse de China y de Rusia, cuanto más tiempo pase, es razonablemente más probable. Con lo cual, podemos ver que esta guerra va a desgastar mucho a Irán a largo plazo porque se va quedando sin misiles, pero cuidado, Irán es uno de los países de Asia con un territorio más extenso
hay muchas cuevas, hay muchos lugares protegidos a cientos de metros donde guardan munición. Irán se ha preparado durante muchos años, más de 2 décadas, para esta guerra. Han multiplicado los señuelos, hay muchos lugares del territorio de Irán pintados con forma de avión y solo son pinturas y están haciendo malgastar munición a Estados Unidos. Entonces, las cosas no son tan fáciles como parecen por las televisiones y los programas de opinólogos que abundan tanto a día de hoy. Oye, ahorita que mencionabas este ataque a Dimona, es la central nuclear, ¿no? En Israel. Sí. Pero lo están anunciando, como tú dices, pues está medio. Se supone que uno de los factores que ganan en una guerra es el factor sorpresa. O sea, cuando estás anunciando algo, puede ser que sea una amenaza simplemente para que es una línea roja que no se quiere cruzar, ¿no? Si fuera viable, o sea, si crees que Irán llegue a un punto de desesperación para considerar y hacer este ataque, suponiendo que fuera, que Dios no lo permita, yo creo que eso sería, pues, el pretexto ideal que necesitaría Israel y Estados Unidos, sobre todo Israel, para soltarle bombas nucleares a Irán, ¿no? Yo no creo que, o sea, como una medida desesperada podría ser, pero sería prácticamente firmar su sentencia de muerte como territorio, ya no olvídate que como país, porque lo van a borrar de la faz, que le van a soltar bombas nucleares. Yo creo, ¿no? No sé, ¿tú crees que ese escenario sea viable? Sí, por eso, vamos, es la situación más peligrosa que se puede dar, ¿no? Si Irán ha soportado ataques a sus centrales y no ha contestado atacando la central de Israel, es precisamente por eso, porque los analistas en armamento atómico señalan que Israel al menos tiene 80 armas nucleares y que las podría utilizar, y sería horrible porque al final se cumpliría una profecía que está en la Biblia que dice que en la tierra de Edom, Edom está situado al sudeste de Irán, una especie de papiro volador destruiría una ciudad entera con una enorme bola de fuego, porque las profecías son terribles, ¿no? Es decir, también está ahí la profecía de la destrucción de Galilea, que se está cumpliendo ya, toda esta destrucción de cohetes que caen de Hezbollah, de Irán, de las milicias iraquíes en esa zona, y la misma profecía relacionada con el fin de Jerusalén, que a mi juicio es cíclica, ¿no? Cuando veáis Jerusalén rodeado de los ejércitos, los que puedan ir a las montañas, no recuerdo, tú seguramente recuerdas más bien el texto exacto. Ese es Mateo, ¿no? Sí, pero es curioso porque a mi juicio son profecías cíclicas que indican que, pues, cuando el pueblo elegido ha desobedecido el mensaje divino, se ha apartado del camino recto, viene un castigo, que ese castigo lo puede traer Tito, que de hecho lo hizo cumpliendo la profecía de Jesucristo, no dejó piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, pero también puede venir en otras épocas. Entonces estamos en un momento donde hay algo que los analistas no suelen localizar, y es el trasfondo espiritual de todo este conflicto, porque también puede interpretarse que los judíos más radicales quieren enfangar a Estados Unidos y a Irán en una guerra tremendamente destructiva, debilitarlos los dos y que aparezca un nuevo Israel en el momento en que llega el Mesías. Y el problema de un pensamiento religioso tan radical es que no les importaría una guerra mundial a las personas que son fanáticos de la religión, porque entenderían, cuanto peor mejor, que justo en el momento que todas las naciones parece que van a luchar en Israel, o las más importantes, aparece el Mesías y les salva a todos, y ya es un milenio de maravillosa paz, con los judíos ya mandando felices a la humanidad por mucho tiempo. Entonces, no hay que descartar todos estos partidos religiosos ultrarradicales que apoyan al primer ministro de Israel, porque la gente no ve ese trasfondo espiritual, por desgracia, porque este conflicto, el día que los musulmanes y los judíos dejaran de serlo y se hiciesen cristianos, se resuelve por sí solo. Pero por desgracia estamos en el peor momento, del mayor momento de enfrentamiento en muchísimos años, ¿no? Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. No se desconecten, en un momento continuamos. Continuamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Luis Zapater Espi, doctor en Derecho y experto en Derecho Internacional, doctor por la Universidad de Valencia y actualmente catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California en La Paz y miembro del Sistema de Investigación Nacional en México. Luis, ¿cuál crees que sea el peor de los escenarios
de esta guerra? O sea, ¿en qué crees que pudiera ser la peor opción en la que pudiera terminar esta guerra a corto y largo plazo? Yo creo, simplemente déjame ponerte este comentario, que esta guerra Trump la necesita que sea muy rápida porque necesita que el resultado y los beneficios, si es que los tuviera, se materialicen mucho antes del 3 de noviembre próximo, porque todo lo está haciendo con esta mira electoral. ¿Tú cuál crees que sea? ¿Crees que esto sí vaya a tener un desenlace antes de esa fecha? ¿Crees que sí vaya a ser satisfactorio el resultado para los intereses de Trump? ¿O crees que esto se vaya a salir completamente de control? Como muy bien dices, en la estrategia de Trump de cercar, de aislar a China, en este caso de fuentes de energía y de empoderarse en Oriente Medio, pues está la línea de esta ofensiva. Pues ya lo decía, creo que Harold Mackinder, un gran geopolítico, quien controle Asia Central acaba controlando el mundo. Entonces, la idea de Trump es que esto durase semanas, como mucho un mes, y dar la victoria ya por cantada, pero creo que es muy complicado y las bajas cada vez y la situación internacional cada vez se complica todo más. Una salida airosa que podría tener Trump es cuando ya considere que ha destruido bastante, retirarse de ahí, pero si desembarcaran tropas, no digo que sea un desastre como lo que fue Gallipoli para los británicos en la Primera Guerra Mundial, pero las bajas se multiplicarían, más de las que ha habido ahora. A corto plazo el problema es que esto se prolongue mucho tiempo con cada vez más muertes de civiles y más grandes y la economía occidental en una situación peligrosísima porque en una semana ha subido el 30% el precio del crudo, la tercera parte del gas pasa por ahí, las penurias y carencias que puede tener Europa son tremendas. Una alternativa habría sido que hicieran las paces un poco Rusia y Donald Trump permitiendo petróleo ruso para Europa, pero el loco de Zelensky ha cortado esta vía porque acaba de hundir un buque ruso lleno de petróleo. Entonces, lógicamente, Rusia no va a mandar petróleo para Europa. Eso a corto plazo, ¿no? Una situación económica desastrosa con unas muertes de civiles en ambos lados cada vez peores, cada vez más atroces. Y a largo plazo lo hemos comentado ya, que si cae una bomba atómica en Irán, entonces caerán los misiles sobre Dimona en Israel, y luego habrá más misiles de Occidente contra Oriente, luego de Oriente contra Occidente, y ya nos plantamos en un escenario apocalíptico de destrucción nuclear, de destrucción mutuamente asegurada, que no va a beneficiar a nadie, no va a haber ningún ganador aquí. Entonces, esos son los dos escenarios peores que puede haber. Hay mucha gente que tiene esa inquietud de que si esta es la famosa guerra de Gog y Magog, si esta va a ser la tercera guerra mundial, si esta es la guerra que viene profetizada pues en varios pasajes de la Biblia, ¿no? En Ezequiel, tú ya lo habías mencionado, me parece que Daniel, obviamente el Apocalipsis, Mateo también. Entonces, ¿tú crees que esto tenga tintes también espirituales, más allá de los intereses mezquinos o temporales, o como le quieras llamar, que pueda tener Donald Trump para colgarse esa medalla antes de la elección? Es decir, ¿crees que sí tenga un trasfondo mucho más allá de esta simple ambición personal de Trump? Bueno, en este momento Gog Magog no están en escenario porque cuando uno ve la Biblia y analiza qué países están señalándose, Gog Magog es un reino del norte, de un país frío, un gobernante del norte, es decir, Gog, señor de Magog, Magog está aludiendo a una tierra fría del norte con una capacidad militar muy grande y eso apunta a Rusia. Entonces, ¿por qué yo no veo ese Gog Magog contra el Estado de Israel? Porque el Estado de Israel representa a la tribu de Judá, representa a la tribu de Leví, de los levitas, y a lo sumo representa a la tribu de Dan. Pero después de la conquista de Babilonia se dispersaron 9 de las 12 tribus y a mi juicio, como hay un pacto renovado por nuestro Señor Jesucristo, desde mi punto de vista, Israel, el verdadero Israel, es los que han seguido la doctrina de Jesucristo, que donde más base tuvo fue en Europa occidental. Por tanto, yo creo que el día de Gog y Magog sería el día que Rusia invadiera Europa. Esa es la opinión que tengo yo y coincido con algunos otros analistas que han tocado el tema profético relacionándolo con la geopolítica. Entonces, eso, pues cabe esa posibilidad si se enquista esta guerra de Rusia-Ucrania sin resolverse bien, y yo no lo veo quizá en este momento factible porque
ha habido mucha contención por parte de Putin. Si hubiera sido la dirección militar o política de otra persona, sí que habría entrado ya Rusia en guerra con Europa con casi total seguridad, pero Putin ha sido una especie de colchón protector, de la misma manera que Donald Trump ha intentado llevarse en la medida de lo posible bien con Rusia. El día que ya no esté Putin, o que ya no esté Trump, o que ya no estén los dos, creo que es mucho más fácil que se dé el escenario Gog-Magog que en el momento actual. Oye, hablando de Rusia, sin desviarnos del tema que estamos hablando de Irán, pero pues tiene que ver con esto. Yo vi que, bueno, por ahí medio entendí, según la información cruzada, porque te digo que lo que ha abundado ha sido pues esta información que a veces no se sabe si es real o es propaganda, que algunos países de Europa estuvieron negociando o le pidieron a Rusia que interviniera para pues ablandar esta situación del estrecho de Hormuz para que Irán permitiera el paso, ¿no?, del petróleo. Y de lo contrario, también le dijeron, bueno, si no es posible, pues mándanos tu petróleo, ¿no? Es decir, según lo que yo capté el fin de semana del 7 y 8 de marzo pasado, Europa estaba en la condición o en la necesidad de pedirle a Rusia que interviniera con Irán, pero al mismo tiempo decirle, y a cambio de eso, ablandamos o bajamos las restricciones o las sanciones económicas que le han puesto a Europa por el conflicto con Ucrania, porque ahora necesitan urgentemente el petróleo y el gas ruso. Ya no lo pueden traer del Medio Oriente, porque está cortada la vía, y lo están comprando Estados Unidos, pero carísimo, mucho más caro, no sé si dos, tres o cuántas veces más que lo que les costaba comprárselo a Rusia. ¿Crees que esta guerra de Irán también de manera indirecta beneficie a Rusia en cuanto a que puedan acabar las sanciones o que pueda él reactivar su exportación de gas y petróleo a Europa y que esto a su vez lo fortalezca para poder terminar con la guerra de Ucrania? Sí, efectivamente es algo que he comentado yo antes, ¿no? Que Rusia podía ofrecer petróleo para una Europa que está súper necesitada de petróleo en esta situación y Estados Unidos favorecer el acuerdo, pero para que eso se haga efectivo tendría que neutralizarse de alguna manera las locuras de Zelensky, porque él, como no quiere verse enfrentado a procesos por corrupción, que es un caso muy parecido a Netanyahu, impulsa la guerra al máximo. Entonces, Estados Unidos tendría que encargarse de neutralizarlo, ir más allá de la bronca que le dio Donald Trump cuando lo regañó por decirle que llevaba al mundo a una guerra mundial, ir mucho más allá que una mera regañina y pasar a los actos, ¿no?, a los hechos. Y efectivamente, esta guerra a largo plazo le favorece a Rusia siempre y cuando Irán no sea destruido totalmente, porque si Irán sobrevive de alguna manera, que su objetivo es sobrevivir, no ganar, y se prolonga, como he comentado, cuantos más misiles, bombas le pase Trump a Israel, menos va a tener Zelensky y más indefenso va a quedarse y al final tendrá que acceder a lo que no ha querido, que es una negociación, dando por hecho que las zonas de mayoría de cultura rusa las pierde, ¿no?, incluyendo Crimea. Sí, pues es que está la moneda en el aire, ¿no? Yo creo que para las dos, tanto para Rusia como para Estados Unidos pueden sacar como mucha ventaja, pero al mismo tiempo pueden salir, sobre todo Estados Unidos, creo que es el que tiene más por en riesgo, ¿no? Y Rusia yo creo que tiene casi todo por ganar, ¿no? Así es. Ya hablamos un poco sobre que esta guerra también se pelea en el frente de la información o de la desinformación o de la propaganda, como le quieras llamar. ¿Qué es lo que tú crees que es lo que más está ocultando a la opinión pública sobre esta guerra? O sea, me refiero a los dos bandos, ¿no? ¿Qué crees que sea lo que Estados Unidos e Israel más le están ocultando a su opinión pública y a la opinión pública en el mundo? ¿Y qué crees que es lo que Irán también es lo que más le está ocultando a la opinión pública del mundo? Yo creo que los dos bandos van a minimizar costes con propaganda, es decir, si Irán, por ejemplo, tuviera ahora mismo 2.000 muertos y 5.000 heridos, van a reconocer la cuarta parte de lo que tienen. Ellos suelen reconocer un poco más que Israel y Estados Unidos porque la cosmovisión de ellos es que el martirio es un buen destino para la persona, mientras que el estadounidense o israelí medio lo que quiere es vivir, ¿no? Y aparte en las democracias los costes de bajas es algo que la opinión pública lo suele rechazar, como se demostró en el Vietnam. Entonces, se está ocultando mucho las pérdidas materiales y las pérdidas humanas, pero también, sobre todo por parte del bando occidental, lo que se está ocultando son las terribles trascendencias que puede haber para la humanidad de esta guerra. Es decir,
esa visión optimista de Donald Trump, en un par de semanas como mucho acabamos esto y cambiamos un régimen y será una democracia, es totalmente fuera de lugar. Es un optimismo insensato y muy peligroso y supone pues una radicalización de una forma de ver el tema de la seguridad mundial bajo dos modelos de seguridad que han demostrado ser inefectivos en geopolítica. El modelo de seguridad de paz democrática y el modelo de seguridad democrática. El modelo de paz democrática viene a decirte, si a un país lo conviertes en demócrata, viene la paz en ese país y no hay conflictos. Pero ¿qué pasa si la población de ese país no quiere esa democracia, no quiere el modelo liberal de democracia, la traes con las bombas? El modelo de seguridad democrático, viendo que no se podía imponer la democracia, precisamente Irán fue el país de los primeros en el año 79 que no quiso ese modelo de democracia, luego vino Rusia con Putin y demás, pues viendo conscientes de que ese modelo de seguridad no era viable, lo cambiaron por seguridad democrática. Es decir, si no podemos traer democracia a ese país, primero que haya seguridad. ¿Qué se tradujo eso? Después de los atentados de las Torres Gemelas, bombardearon Afganistán, lo dejaron como un coladero, pero al final se tuvieron que retirar y no pudieron. No pudieron porque es un país inmenso, con unas fronteras tremendas, con muchas cuevas, mucho lugar para esconderse, y una religión con más de 1.000 millones de fieles, como es el Islam, con que uno de cada 10.000 quiera ser mártir, ya tenemos cientos y cientos de gente armada que va a entrar en ese país plantando cara a Occidente. Entonces, yo creo que a largo plazo esta guerra no la puede ganar Occidente también por la diferente forma de pensar. Y te pongo un ejemplo de lo que pasó en la guerra del 2006 entre Hezbollah e Israel. Al acabar esa guerra, que acabó en un empate, aunque realmente fue una victoria táctica de Hezbollah, porque las fuerzas sionistas no pasaron de una milla de territorio libanés, tuvieron terribles pérdidas, había unos muchachos quinceañeros de 13, 14, 15, 17 años, eran niños más que jóvenes, golpeando furiosamente un camión vestidos con los uniformes de Hezbollah, golpeando un camión, pateando, y un periodista les dijo, ¿por qué están tan furiosos? Y contestan, porque ha terminado la guerra. Y el periodista les dice, pero tendrían que estar contentos, ha acabado la guerra y han salido sanos y salvos y muchos no lo pueden contar. Y ellos contestaron, por eso mismo, nosotros queríamos ser mártires, llegar al paraíso y por esta maldita paz ya no va a poder ser, ¿no? Entonces, es interesante que pues también se analice lo que es la cosmovisión del mundo que tiene el régimen de Irán, porque esto es algo que se oculta bastante a la opinión pública y también lo que es la misma historia del pueblo iraní antes llamado Persia, que es una historia de resiliencia, de resistencia prolongada en el tiempo. Fíjate que Irán ha sido derrotado en innumerables batallas, ocupado por Alejandro Magno, por los romanos, por los musulmanes. Los mongoles fueron la amenaza peor, que hay quien dice que solamente la cuarta parte de población iraní sobrevivió a la invasión mongola, que eran terriblemente sanguinarios, masacrando toda la población y dejando unos pocos niños y mujeres para que fuesen esclavos en todos los sentidos. Y a pesar de eso, hasta con los mongoles, Irán pudo sobrevivir poco a poco persizando y haciendo que esos conquistadores bárbaros se culturizaran y acabaran siendo dominados por la cultura persa. Es decir, Persia a lo largo del tiempo, la estrategia de él ha sido aguantar todos los envites, todas las invasiones y poco a poco ir amansando al conquistador hasta dejarlo prácticamente fuera de combate. Esto ha sido una constante con los mongoles. Cuando llegó el Islam, sí, desaparece el imperio persa, pero ellos crean un Islam con características persas y sigue sobreviviendo la cultura, es decir, son una civilización. Irán no es Irak, Irán no es esos países artificiales árabes que han salido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la fortaleza de Irán está en su capacidad de resiliencia que quedó demostrada en la guerra contra Saddam Hussein, a pesar de que él tenía mejor armamento, se ofrecían en plan suicida y pues por la ventaja cuantitativa que tuvieron y esa constancia para el sacrificio, acabaron forzando un empate porque si hubiera continuado la guerra, con casi total seguridad habría acabado perdiéndola Irak. Y además tenía el apoyo Irak de la Unión Soviética y de Estados Unidos al mismo tiempo, ¿no? Y eso Así fue es. algo increíble. Entonces, ¿tú crees que eso es a lo que le está apostando Irak, a una estrategia
como tú ya mencionaste, precisamente porque este es el antecedente histórico que siempre los ha caracterizado, ¿crees que eso es a lo que les estén apostando ellos, hacer una guerra larga de resistencia, pues para ellos heroica y hasta de martirio, ¿no? Como tú mencionaste, ¿crees que esa sea lo que ellos le estén apostando, contrario, por supuesto, a lo que quisiera y requiere Donald Trump, que necesita una victoria contundente y veloz? Efectivamente, y teniendo en cuenta que cuanto más tiempo pase, más bajas tendrá Estados Unidos, más pérdidas materiales, sobre todo en Israel y en las bases de Estados Unidos, con un riesgo importante que lo señalaba Douglas MacGregor. Según él, si no se ha producido ya pronto, al colapsar las bases por tantos ataques, no solamente de los misiles de Irán de alta velocidad, los ataques de las guerrillas del Yemen, de Irak, etcétera, Estados Unidos va a tener que plantearse atacar desde la India o desde Italia, porque corre el riesgo de no poder tener suficiente territorio libre de amenaza de misiles por parte de Irán. Entonces, eso es un escenario que supondría un coste mucho mayor de esta guerra. No podrían mandar tantos misiles porque ya tendrían que recurrir misiles de largo alcance, y eso permitiría también a Irán ir reponiendo el arsenal de una manera más desahogada, que no esa ofensiva tan grande con unas bases cercanas. Si poco a poco va neutralizando, destruyendo las bases, la capacidad de tener una victoria rápida de Estados Unidos se esfuma, y han caído en la trampa que quería el antiguo imperio persa, actualmente República Islámica de Irán, que es desgastar al enemigo con el tiempo, ¿no? Que les ha ido muy bien a lo largo de la historia. ¿Tú crees, ya por último, esta es la última pregunta y con esto quiero cerrar? Bueno, quiero hacerte dos preguntas. Una es así muy práctica. Tú que investigas y lees, etcétera, ¿qué medios crees que sean confiables como para darle seguimiento y tener con un poquito más de certeza de lo que está pasando, por lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Tú qué medios recomendarías leer? Pues tendría que buscarse medios de terceros países que no estén muy alineados con un lado o con otro. Yo, por ejemplo, si creo que probablemente Irán sí que ha llegado a golpear al portaaviones Hughes Lincoln, es porque he estado viendo un medio muy prestigioso de Vietnam, no me acuerdo ahora el nombre. ¿Por qué digo Vietnam? Pues Vietnam en la guerra contra Estados Unidos recibió apoyo de China, se lleva bien con el bloque oriental, lógicamente, pero luego, después de la guerra, tendió un puente económico a Estados Unidos que le ha beneficiado mucho, y es un país con muy buenas relaciones actuales a Estados Unidos. Entonces yo veo que Vietnam es un país bastante neutral en todo este conflicto. Y el otro día vi un reporte muy bueno de cómo Irán buscaría dañar al máximo la flota de Estados Unidos, que me resultó bastante convincente, bastante bien fundado. Entonces tenemos que buscar fuentes de información que sean de países neutrales, ¿no? Porque si miramos solamente BBC o los periódicos digitales de Estados Unidos, o por el contrario, solamente el Almanar o Hispan TV, vamos a ver una información pues muy sesgada, ¿no? Hay que buscar a alguien que pertenezca a un país que no tenga un interés muy afín a un lado o a otro. Y con la pregunta que quiero terminar, Luis, es, ¿crees que Estados Unidos tenga contemplado y crees que lo vaya a hacer o por necesidad o porque lo tenga contemplado entrar con tropa a Irán, sabiendo los antecedentes de Afganistán y de Irak? ¿O crees que esto se va a quedar solamente en ataques así a distancia, con drones, aviones, bombardeos, lo que sea, pero sin entrar la tropa? Yo creo que solamente en zonas que se pudiesen controlar con bastante seguridad, para asegurar algo de flujo del petróleo, pero va a ser muy difícil en la práctica eso. Es decir, Trump lo puede hacer y lo puede ordenar, pero el resultado sería muy incierto y muy arriesgado. Ahora, una cosa que ha caracterizado a Donald Trump es la variabilidad de opiniones, contradicciones manifiestas, incumplimiento de promesas electorales cuando dijo que él no iniciaría una guerra, y aquí se ha visto el principal incumplimiento, y es un personaje totalmente impredecible, así que no podemos saber qué va a hacer Estados Unidos al respecto de la intervención, porque yo creo que ni siquiera el propio Donald Trump sabe lo que va a decidir la semana próxima. Bueno, te había dicho que era la última, pero ahora sí esta es la última. ¿Por qué crees que Estados Unidos empezó a atacar objetivos relacionados con la infraestructura de las refinerías y del almacenamiento de petróleo de Irán? Si es que fue Estados Unidos, no, porque pudo haber sido Israel, pero me parece que fue Estados Unidos. Si se supone que yo me imagino que el interés de Estados Unidos es tomar el control precisamente de esa infraestructura de petróleo, ¿qué caso tiene que la destruya o que la ataque? Pues lo único que se me ocurre, porque lo veo también muy ilógico como manifiestas, es
intentando conseguir una victoria rápida, es decir, esto se destruye pero lo vamos a reconstruir pronto en cuanto ganemos, ¿no? Pero si siguen teniendo estos combustibles para sus misiles, para sus vehículos, siguen siendo una amenaza, mejor vamos a buscar una victoria a corto plazo, aunque sea muy costosa, que nos vamos a recomponer a largo plazo con todo el petróleo que vayamos sacando de allí una vez reparemos todo lo que hemos destrozado. Es un poquito lo que yo pienso. Pero Pues sí. claro, lo veo muy arriesgado por todo eso, porque si no consigues doblegar al enemigo en tiempo, es para la economía mundial un horror todo esto que se desencadena con esas políticas tan agresivas, ¿no? Claro, claro, así es. Pues Luis, no sé si quieras agregar algo más. Pues me hubiera gustado hablar de la cosmovisión oficial del régimen de Teherán, pero lo podemos dejar para otro programa. Pues si quieres comentar algo para dejar el interés para la gente, para que lo vuelvan a seguir, porque Es yo un creo que tema sí es un tema importante. muy interesante porque hay una imagen muy deformada. Es una dictadura teocrática y se oprime a la mujer, pero en realidad cuando uno analiza el país, sobre todo los que han viajado, como el amigo que tuve, Galiana Ross, que era un experto en Irán porque había sido invitado a dar conferencias, te das cuenta de que al ser un país islámico no hay igualdad hombre o mujer. Esto se ve, por ejemplo, en las testificales, que para desmontar el testimonio de un hombre se necesita el de varias mujeres, pero a la hora de acceso al empleo sí que las mujeres pueden tener puestos de responsabilidad, puestos en directivos incluso, aunque todo dentro de un ambiente conservador, no con el ambiente de más libertad que hay para lo bueno, para lo malo que en Occidente, pero que es una visión muy deformada que hay en el tema de Irán y la mujer. Y otra cosa muy interesante sería pues ver qué subyace detrás del pensamiento político iraní, porque es una mezcla muy interesante de zoroastrismo, que ellos tuvieron la religión de los magos antiguos de Persia, el maniqueísmo de un predicador llamado Mani, que fundó una religión también. Esto nunca terminó por completo, fue mezclándose con el Islam que ellos reciben de la variante chií de los seguidores del yerno del profeta y con la reinterpretación que hace el imán Jomeini, que mezcla ciertas ideas que parecen del marxismo en un inicio, luego ya poco a poco las ideas de izquierda radical se fueron apartando más pero no en la retórica, del fondo, y de hecho, pues al principio estaban contra el Shah, desde marxistas radicales hasta los jomeinistas, luego tomaron el control político del país los religiosos y fueron marginando el pensamiento de izquierda. Entonces yo situaría actualmente la cosmovisión de este país como una mezcla de un nacionalismo de países del tercer mundo, un nacionalismo identitario de país de tercer mundo, con algunos rasgos propios del fascismo clásico, como esa movilización militarizada de toda la sociedad, también en la simbología de Hezbollah, con sus uniformes negros, el saludo brazo en alto, etcétera. Es una mezcla muy interesante desde el punto de vista de un politólogo, porque pues aparte de doctor en Derecho, lo soy también de ciencia política. Entonces, pues creo que sería un tema que se podría dejar para otro día. Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Bueno, Luis, pues te agradezco al contrario tu tiempo y todo lo que has hecho a favor de ilustrarnos en este tema tan interesante y tan confuso, porque mucha gente tiene pues estas dudas que quisimos vertir precisamente porque es lo que más le inquieta, ¿no? Al público, y la gente que pues hace favor de seguirnos y vernos y que ya te conoce, pues sabe que pues eres una garantía no solamente de conocimiento, sino de certeza en lo que dices, afirmas y compruebas con lo que nos haces favor de comprobarnos, de compartirnos, perdón. Ojalá que pronto volvamos a tenerte aquí para ampliar esto y hablar a profundidad de estos temas que también son muy importantes de historia, pero que pues ya desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero que esperemos poder tocar en un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido muy interesante toda la conversación y tus aportaciones muy valiosas como siempre. Muchas gracias, no, al contrario, Luis. Y gracias a ustedes por hacer el favor de acompañarnos, de vernos. Les pedimos que hagan también el favor de compartir esta entrevista con sus contactos. La sabiduría y todo el conocimiento del doctor Luis Zapater, pues queremos que más gente tenga acceso a ella, que la gente lo conozca y sepa pues realmente que tenemos aquí un tesoro, ¿no? Y una joya en nuestro país, aprovechando que está aquí en México y bueno, pues con todo su acervo cultural que ha ido recabando a lo largo de la vida, pues hay que aprovecharlo, exprimirlo para bien y pues que no quede simplemente en pocos los que lo aprovechen, sino que esto se difunda ampliamente. Les agradecemos, como siempre, el favor de su atención y esperamos verlos pronto en una próxima entrega. Hasta la próxima.